Escúchanos en todo el mundo. www.4tuni.net. Señoras y señores, qué gusto y qué placer el poder compartir con todos ustedes un programa más de Carbono 4.0. Yo soy el Pato Fortuny y qué placer inmenso del poder estar con todos ustedes en este hermosísimo día. Señores, dispuestos a pasarla súper bien, hablar de cosas muy importantes como las Olimpiadas, por supuesto. También estaremos hablando un poquito de algunas leyes muy interesantes, la seguridad jurídica en el derecho de la propiedad privada en el Ecuador. Señores, también tendremos emprendedores, estará con nosotros David González de Cron Secoya, así es, ¿no? Secoya, así señores, así que estaremos un programón en esta tarde, así que tome asiento, disfrute la tarde con nosotros, que aquí comienza Carbono 4.0. Y déjenme presentarles la doctora, con nosotros una doctora que ya es parte del equipo, ¿no? Doctora, bienvenida. Cris, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Como había indicado Patricio, estamos aquí para comentarles sobre los derechos de propiedad en el Ecuador y cómo funciona todo este sistema jurídico que protege ese espacio único al que llamamos hogar o terrenito o casa de playa o lo que sea que tengamos, que lo consideramos como ese lugar en el mundo que es nuestro. Ya, eso vamos a estar hablando hoy día también, ¿no es cierto? Así que póngase cómodo. También, Robert, bienvenido, mi querido amigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto estar otro lunes en otro lado de la locución del programa. Les comento que los muchachos que suelen estar aquí en este momento están haciendo algo muy importante. Les tocó la prueba, creo. La prueba de fuego. Están caminando en el bosque. Yo creo que decías la prueba de los 40 años. También de paso. No, están caminando por los bosques, ¿sí? Están trabajando por ellos, entonces el día de hoy los voy a acompañar yo en el programa y vamos a hacer que esto sea genial. Qué bueno, Robert, qué gusto que estés aquí con nosotros. Bueno, entremos en materia, hablando claro de cómo es la seguridad jurídica en el derecho de la propiedad privada en el Ecuador. Por favor, mi doctora, cuéntenos un poquito, ¿cómo es este asunto? ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son los trámites para poner mi casita a mi nombre, el terreno a mi nombre? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué es esto? Sí, justamente este diálogo surge de un evento que pasó hace 4 días, el 29 de julio. Tuvimos un evento muy grave en temas ambientales, que fue la incursión de las comunidades aledañas a la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, en la provincia del Tungurahua. Ahí simplemente ellos decidieron tomarse los refugios del Chimborazo, sin tener ni esperar un concurso, una licitación, hacer procesos en los que podrían ellos haber sido admitidos. Por ejemplo, en el sistema de contratación pública en el Ecuador, tenemos la contratación que beneficia exclusivamente si la persona contrata con entes locales. Hay inclusive las ferias solidarias e inclusivas. Hay muchos métodos que el ordenamiento jurídico en el Ecuador garantiza para que estas personas tengan acceso en igualdad de derechos a concursar y a participar en este tipo de procesos. Lamentablemente, me imagino que por la falta de información, lo único que ellos pudieron hacer es tomárselos a la fuerza. ¿Ya? Entonces, realmente hubo destrucción de los... ¿Por la falta de ignorancia? Sí, más o menos fue por ahí, pero justamente como les había dicho en los programas anteriores, si los derechos no se ejercen, se pierden, y mucho más se pierden si ni siquiera conocemos los derechos que queremos ejercer. Entonces aquí yo vengo a hablarles desde lo más básico, desde dónde está el derecho de propiedad en la Constitución, en nuestro Código Civil y en demás instrumentos y ordenamientos que existen para garantizar este derecho a todos los ecuatorianos. Primeramente empezamos con el artículo 66 de la Constitución de la República, numeral 26. Este artículo, que me voy a permitir dar lectura, garantiza precisamente
la propiedad de la tierra a todos los ecuatorianos, pero con ciertas condiciones que les voy a hacer conocer en este momento. Ya, a ver, vamos a conocer, señores, así que Conozcamos papel la y ley. lápiz para que por favor todos Con el papel bigote. en mano, ¿sí? Papel y lápiz en mano, señores, porque anote, todo esto es muy Como importante. que no te apuntes. Apunte, entonces apunte. Anote, apunte. Apunte, por favor. A ver, doctora. Justamente tenemos el artículo 66 de la Constitución que dice que el Estado reconoce y garantiza a las personas. Y el 26 que dice específicamente el derecho a la propiedad en todas sus formas con función, responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas. Entonces tenemos que entender esto de la responsabilidad social y ambiental. Es decir, que cuando alguien tiene la propiedad y existe problemas de quién es el dueño, va a tener mucho más acceso a ejercer ese derecho de propiedad la persona que va a destinar ese terreno para una responsabilidad social o ambiental. Esa persona que está defendiendo ese espacio para desarrollar un proyecto de protección ambiental le va a ganar a alguien que simplemente va a hacer uso de ese terreno para intereses privados y que solo le benefician a él, como hacer una minera, extraer oro, volverse rico y acabar todo el entorno, contaminar el río de mercurio y matar a las personas, animales y cosas y a todo lo que camine por ahí. Entonces realmente esa es la evaluación y el análisis que los juristas suelen hacer, que se llama de la proporcionalidad y del equilibrio entre el derecho del privado y del particular. ¿Cuál es el equilibrio? ¿Dónde encontramos el equilibrio cuando el Estado realiza una expropiación? Aquí les quería comentar, bueno, además del artículo 66 de la Constitución, tenemos el artículo 599 del Código Civil, que habla exactamente de lo mismo, del derecho de la propiedad y la propiedad como dominio con sus particularidades. Dentro de este ordenamiento jurídico existe ya una jurisprudencia. La jurisprudencia se realiza cuando existe una sentencia ejecutoriada, no como en el caso del actual alcalde, que no está ejecutoriada y él se ha tomado el cargo simplemente. O sea, él no se esperó. O sea, ahorita en este momento, si usted me pregunta como abogada, ¿quién es el alcalde? Yo le diría… ¿Cuál es el alcalde ahorita, doctora? ¿Cuál sería? Yo le diría, desde mi criterio jurídico, que nuestro alcalde sigue siendo el señor Santiago Guarderas, porque tenemos que esperar que la sentencia emitida por la Corte Provincial a favor del recurso que aplicó el señor Yunda tiene que ejecutoriarse. Esta se ejecutoría cuando se agoten todos los recursos. Ahorita falta, por ejemplo, una aclaración que nos diga cuál es la sentencia válida de la Corte del Tribunal Contencioso Electoral o de la Corte Provincial. Y eso lo va a dirimir, lo va a decidir el tribunal, la Corte Constitucional. Ah, o sea, todavía… Claro, entonces realmente en términos prácticos, así sí seríamos de la eficacia y la eficiencia de la justicia gringa, que a los 2 segundos de cometido el delito ya vienen a caernos encima. Realmente el señor Yunda estaría en problemas, porque él se estaría abrogando funciones, estaría usurpando las funciones que no le corresponden, porque no tiene una sentencia ejecutoriada todavía. El momento que esté ejecutoriada con todo su derecho. ¿Y eso en qué tiempo pasa? ¿Cómo es la cosa? Cuando ya se aclare la sentencia, porque hay un recurso que tienen que resolver para saber cuál aplican, o la resolución de Arturo Cabrera del Tribunal Contencioso o de la Corte Provincial nuestra de acá de Pichincha. Yo creo que tendríamos que adelantar las elecciones ya. No A sé. este punto. A este punto ya como que ya tendríamos que adelantar las elecciones, porque realmente ya está muy confuso esto, ¿no? Sí, justamente sin desviarnos del tema de la propiedad. Sí. Ajá, justamente les he traído un ejemplo de una jurisprudencia que está ya constituida en el año 2012, donde el Estado ecuatoriano lamentablemente tuvo que pagar millones de dólares por este tema de las expropiaciones. Este caso se
se tramitó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ya. fue admitido a trámite a favor de los hermanos Salvador Chiriboga contra el Estado ecuatoriano. En este caso, así en términos, haciéndoles cortos la historia, eran 60 hectáreas que decidió expropiar el municipio de Quito. Y ¿Dónde quedaban estas hectáreas? no dice en la sentencia la ubicación exacta, lamentablemente. Sí estuve buscando en los documentos legales, pero solo te da indicaciones georreferenciales con coordenadas. Ya. Y yo no tengo todavía el aparato para Para ver, las coordenadas. las coordenadas, pero bueno, asumimos que se trata de una propiedad de 60 hectáreas de interés público en el Distrito Metropolitano de Quito, que en el 2012 ganan este recurso los hermanos Salvador Chiriboga en contra del Estado ecuatoriano Ya. en la Corte Interamericana. Y aunque a ustedes les parezca sorprendente, el Estado está condenado a pagar 28 millones de dólares por esas hectáreas. ¿Y ya les pagaron? Sí, el primer pago fue de 5 millones, se hizo en el 2012 y ya me imagino que se terminó de pagar efectivamente todo. Entonces nos sale costosísimo ¿Qué eso. familia es? Salvador Chiriboga, son dos hermanos, María y no recuerdo el nombre del otro ¿Qué hermano. edad tendrán más o menos para presentarles a mi hija? Pero O también para hay- conocer a la heredera. Ahí hay un análisis. Acércate un poquito al micrófono. Ahí hay un análisis. Ya. ¿Cómo carajos, perdón la palabra, cómo carajos el municipio se hace de unos terrenos que saben, porque saben que no son de ellos? Ya. Y no les importa, y le hacen que el Estado ecuatoriano pague un montón de plata. Entonces, eso, aparte de ser un robo, porque eso es lo que están haciendo, es un robo, quitar terreno a personas. Pero eso es generado desde el municipio. Ya. Por eso es que hay esta sentencia hacia el gobierno, ¿sí? Ujú. Pero en el caso de estos señores indígenas, que sucedió hace menos de una semana, que se van y no se expropian, sino simplemente van y se meten en un parque nacional. Es decir, parque nacional quiere decir que es de todos nosotros. O sea, me están robando a mí, le están robando acá, a todos nosotros nos están robando. Sí, van y se meten en un parque nacional y dicen, aquí voy a construir mi media agua porque qué bonito que está este parque. No pueden hacer eso y lo hacen. Y ahí es donde yo digo, ¿y el Ministerio del Medio Ambiente? Claro, ¿Dónde está? Justamente ese es el conflicto que ha habido y los análisis jurídicos y tratadistas han escrito textos completos respecto de este derecho y de esta particularidad, porque realmente los indígenas, mal llamados indígenas, porque realmente la palabra indígena es una palabra que viene del griego y que es una expresión denigrante, porque quiere decir, viene de indo, y que es de adentro, y genus, que es nacido de adentro. Ya, y en la época de los griegos, un indígena era una persona que no tenía conocimiento, un ignorante, alguien que no... A ver, Ya, yo no entonces sabía, realmente... yo creía que indígena vendía de lo de Indias. No, el término despreciativo del tema indígena viene justamente desde la época de los griegos, no es lo de acá, los quiteños racistas, no. El tema indígena hongo chiquito. es una expresión mal usada, realmente técnicamente se les debería llamar aborígenes, que quiere decir de origen absoluto, que es decir, los absolutos originarios de esta tierra, que lamentablemente esa interpretación de origen de la tierra le ponen como que ellos fueran realmente los propietarios de todo lo que genera sombra. Entonces estamos entrando en un ámbito de lucha. Por ejemplo, el artículo 57 de la Constitución, que les voy a leer en este momento, nos ayuda a entender por qué tienen esta visión los indígenas. Hay varios artículos en la Constitución que se refieren a los derechos de la justicia mal llamada indígena, pero bueno, ahora en Sudamérica le comprendemos indígena de esa forma. Está contemplado en el artículo 171 de la Constitución, además del 56 que les voy a leer,
que realmente ahí es donde surge el problema territorial, porque les dan demasiados derechos. ¿Qué le parece a usted, Pato, si el día de mañana le digo que usted ya no pague impuestos por sus tierras? Qué bestia. ¿Qué le parece? Y vos que eres un terrateniente. Claro, yo que tengo un montón de tierras. Claro, entonces ese tipo de cosas tiene nuestra constitución actual a favor de las comunidades indígenas, y basándose en eso ellos realmente abusan un poquito de los derechos y se van más allá metiendo, incursionándose en parques nacionales, en territorios de personas pero ellos se apropian, privadas, simplemente se apropian. nada más. Sí, pero les voy a leer por qué se empoderaron a hacer este tipo de cosas desde los años 60, que viene este movimiento de las tierras ancestrales y los derechos de las tierras reforzados durante los 10 años de la Revolución Ciudadana con la reivindicación de los derechos indígenas, que yo los defiendo también, pero dentro de una forma racional y respetando a los derechos de los otros grupos también, porque no vamos a dejarles a ellos abusar de las demás etnias o personas simplemente por el hecho de ser indígenas o excusarse en su nacionalidad indígena para ejercer abusos de poder y decir, por ejemplo, que ellos pueden robar, pero que roben bien. Entonces, ese tipo de abusos realmente es resultado de una cosmovisión, o sea, no es solo una asambleísta, ella es el producto de todo un sistema que existe en el Ecuador, que ha llevado a victimizar a los indígenas y a concederles ciertos privilegios que se podría llamar para medio compensar los 500 años de explotación y cosas, cuando realmente ya sabemos que no funciona un modelo de victimización y de limosnas, no funciona, porque vemos que Japón le echaron 2 bombas nucleares en los años 40, en el 45 creo, a finales de la Segunda Guerra, y ya están recuperados, simplemente porque ellos no estaban sintiendo lástima de ellos mismos, ni sintiéndose víctimas. Claro. Nosotros hablamos de 500 años y no superan, o sea, y nos siguen sacando en cara de que ellos hacen esto porque ellos fueron explotados por los patrones. Yo les entiendo muy bien todo eso, pero no puede ser ese el motivo para que sigan en el subdesarrollo, para que sigan explotando la cuestión es que sacan cosas que no les pertenecen. Digamos así, digamos que sacan en cara o se sienten excluidos a veces, pero no por gente de raza pura, como suelen decir, o porque uno es blanquito, así, como la doctora, ¿no? No, pues, o sea, somos mestizos. Claro, más allá del color de la piel, nosotros todos no tenemos podríamos los mismos derechos, punto. Los derechos no pueden basarse en un pantone que me dice tú eres de este tono y por tanto tienes estos derechos, y vamos viendo en el pantone el Pato es más morenito, entonces tiene más derechos que el otro que es más blanco. No podemos jugar con eso, porque realmente somos los mismos, los seres humanos. Aventajado puede ser, pero no más derechos. Claro, justamente. Ya dice. Justamente les voy a leer el artículo 57 de la Constitución. Ya. Aquí estamos hablando del capítulo 4 de los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Ya. El artículo 57 dice, reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución, los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos. Numeral 4. La propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias que sean inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas e impuestos. Ay, qué lindo. ¿Qué le parece? Chúticas, eso me gustó. O sea, si es que yo soy de una comunidad indígena, no pago impuestos. No, por las tierras que hayan ustedes declarado como tierras comunitarias, simplemente va donde su dirigente le dice, verá mi chacrita, ayúdeme declarando con un documento que es de tierra comunitaria, vamos a darle y esto no paga nada. IVA 0, impuestos 0. Oiga, yo me fui este fin de semana por acá, por el noroccidente, antes de llegar al antiguo peaje, ¿te acuerdas? Ajá. Te vas a mano derecha, hay un guía, ni sé qué se llama, ¿no? Del peaje a mano derecha. Ya.
¿ya? Es una montaña muy bonita, ¿no? De paso muy bonito. Pero decían que esto era de una comunidad, ¿no? Y entonces habían hecho senderos, restaurantes, todo este tipo de cosas. Oigan, pero qué casas que habían ahí, ¿ah? Qué casitas con piscina, con todo, parecía un club privado, ¿no? Exento de impuestos. Eso es lo que me iba Qué a maravilla. referir, ¿no? Porque Maravilla. eso se supone que es de una comunidad de ahí indígena, ¿no? Ajá. ¿No? Entonces, ellos no venden ningún o venderán, no sé, por ahí tal vez lo venden, ¿no? Eso no lo tengo entendido, pero sé que ellos te cobran la entrada para ver estar en ese sitio. Tienen un restaurante comunitario donde la comunidad pues prepara algunos platillos, donde tienes rutas para ir llegas hasta Nanegalito, una caminata de 7 horas que puede llegar a Nanegalito. Pero entonces ellos no pagan impuestos. ¿Por qué, doctora? ¿Por qué ellos no y nosotros sí tenemos que pagar impuestos? Por el numeral 4 del artículo 57 que le acabo de leer, que dice expresamente que En no las pagarán comunidades. ni tasas ni impuestos. Estamos hablando de tasas, se entiende por tasas municipales, de gobiernos locales y de los impuestos, los tributos que recauda el SRI. Pero ellos me cobraron el IVA cuando me cobraron la comida. Claro, ese es otro impuesto. Ellos están exentos de pagar, pero no están exentos de recaudar y cobrar como agentes de retención. Ah, vea qué bonito, ¿no? O sea, el IVA que cobra también se queda allí. Lindo, ¿no? No, ahí sí hay que aclarar, no es que se quedan ellos simplemente hacen su declaración como cualquier otro Lo ciudadano. declaran en cero. Ok. No, el IVA sí declara. El Sí. IVA tiene que Claro, declarar. estamos Ah, hablando de las tasas y contribuciones respecto a respecto terrenos de y las tierras. tierras y propiedades. Ya. Sí, justamente en concordancia con el artículo que les acabo de leer, para que tengan idea del alcance de la justicia indígena, en nuestra Constitución, en el artículo 171, es el único artículo y el único documento que existe por escrito de qué es lo que se refiere la justicia indígena. El artículo 171 dice esto, para que tengan claro hasta dónde alcanza la justicia indígena y dónde se puede aplicar y cómo. Ya. Dice, las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, es decir, de jueces, de ellos mismos, ¿no? Con base en sus tradiciones ancestrales, su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de conflictos internos que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas a control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos y coordinación y cooperación entre justicia indígena y justicia ordinaria. Entonces, de esta lectura tenemos varios elementos. Uno, no pueden apropiarse de los refugios del Chimborazo con esto. Ya. Solamente, de acuerdo al artículo 57, son dueños de las tierras declaradas como tierras comunitarias. Estamos hablando de un parque nacional, de una reserva de producción faunística. Así que Eso primero... no pueden apoderarse. No pueden, porque aquí la Constitución lo que les da es sobre las tierras de ellos, declarada como tierras y comunitarias. lo que esté declarado hasta este momento. O lo que vayan hasta- declarando. Si el día de mañana logran conseguir que se declare la reserva faunística del Chimborazo como territorio comunitario de ellos, perfecto, que lo hagan. Pero mientras tanto, ellos tendrán que concursar con el resto de comunidades, porque alrededor del Chimborazo existen 9 comunidades indígenas. Tendrán que concursar entre los Tombaloma, los Pilawín y todas las comunidades tendrán que concursar y ganar legalmente el que sea la mejor oferta para manejar los temas turísticos en esas áreas, como justamente Pato Pero- vio en Nanegalito, que deben es. haber llegado por algún concurso, por alguna designación interna. Me niego a creer que es por un proceso de corrupción, que simplemente el más sapo se cogió. Aquí no hay corrupción, doctora. no existe.
No existe esa palabra aquí. En este país no existe esa palabra, doctora. Por si acaso. Sí, justamente como les estaba explicando, hemos ido escalando desde el primer nivel, que es la Constitución, hasta el último, que ahorita les voy a comentar, que es el artículo 21 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que en cambio es en el ordenamiento jurídico internacional quien garantiza la propiedad privada, y es justamente el artículo 21 el que aplicaron los hermanitos Salvador Chiriboga para hacerse de 28 millones de dólares por 60 hectáreas de territorio, ya que habían sido vulnerados en sus derechos de propiedad privada por el Estado ecuatoriano. Pero ni por valor, no creo que cueste 28 No, millones. es que no es por el valor de la tierra, ¿Ya? es simplemente por la reparación que se De les daños y hace por el Daño y daño, perjuicio. daño material e intereses, dice la sentencia. Ay, qué buen abogado ese, ¿no? Qué bestia, el abogado se forró con ellos y ellos se forraron con el Estado, ¿ah? Claro, que más que un buen abogado, esto simplemente nos da luces del error que comete el Estado ecuatoriano, lamentablemente Pero- a través del el Ministerio de Agricultura, instituciones así, que simplemente por una falta de actualización de su catastro, ellos suponen que esas propiedades no tienen dueño y van expropiando como botín político, entregando tierras para hacerse ¿Dónde los es? chéveres, ¿Ya? y al día de mañana resulta que sí hay escrituras. Ellos expropiaron de buena fe creyendo que no ¿Y era esto, de nadie. ¿En qué alcaldía fue esto? Que 2012. 2012, ¿Quién estaba ahí? ¿Te la acuerdas? sentencia salió en 2012, la sentencia, y el primer pago de 5 millones también lo realizó el municipio en el año 2012. No recuerdo quién era el alcalde en esa época. 2012. Googleemos, por favor. 2012, alcalde. ¿Quién es el alcalde en el 2012? El Alcalde que del le tocó 2012 de pagar Quito. los platos rotos. Sí, Qué claro, bestia. es que A Paco le creo que tocó fue. pagar los platos Claro, rotos porque de estamos- de la ajá. fregada que hizo un Ajá, alcalde porque estamos anteriormente. hablando de una expropiación de 1991, que gana Del en sentencia, 91. gana en sentencia justamente en el 2012. Hay que saber si no era familiar también, ¿no? No sabemos. Sí, porque... Rodas. Rodas. En el 2012, no, pues. No, sí, Rodas estuvo hace 4 años nomás. No, El primer día del Rodas ha sido el 2012. hace 2 años. Ahí era cuando, en el 2012 creo que estaba de mascota de la liga. Claro, todavía está de mascota de la liga, todavía estaba ahí. Vamos a ver quién era el alcalde que tuvo que pagar 5 millones de dólares la primera vez. ¿no? Claro, 5 justamente. millones de dólares 2012 y de ahí han ido pagando. Claro, o sea, esto pagaron en cuotas hasta completar los 28. Bestia, Dios Le mío. cuento, el primer pago fue exactamente de 5.628.115. El monto total en contra del Estado ecuatoriano en sentencia ejecutoriada, esta sí ejecutoriada, Allá. es de 28.140.757 No es que ese dólares. rato salió la sentencia y ese rato voy a cobrar. No, No, pues ya Tengo fue. que esperar que se ejecute. No fue corriendo, se metió al banco, dijo, esta es mi plata y me llevo. Que es más o menos, Que es más o menos una lo que- comparación burda de lo que ha hecho el señor alcalde, que no sé si decirle alcalde o qué No decir. sabemos todavía, ¿no? Oye, pero Guarderas también cuando ya él le dijeron que no va al alcalde, ¿no es cierto? Ajá. No sé cómo se llama esto en leyes. Pero ese rato fue a buscar al juez para que a las 8 o 9 de la noche, que estaban abiertos los jueces a estas horas, trabajan a estas horas. Sí, hay jueces de turno. Ya, de turno. Hay jueces de 24 turno, horas, 24 ¿Qué horas. ves? Mejor Para que la botica, flagrancia. señor. Ni las farmacias atienden así, señor. Claro, precisamente cuando existe problemas, delincuencia, delitos que no saben de horas, pues. ¿Ya? Y que son flagrantes. Claro, muertes violentas generalmente suceden a la madrugada, van ante un juez de turno de flagrancia ahí en la Patria y 9 de octubre justamente. Y ahí es donde están de turno, justamente se El juez de turnan turno. los jueces. Oiga, doctora, ¿y cómo el sector indígena, cómo es que se designa a ellos cogerse tal lugar? Tiene que haber alguna historia, tiene que haber algo en esas tierras para que ellos se apoderen.
Claro, justamente ellos se declaran pertenecientes de esas tierras ancestrales y generalmente se apoyan de estudios antropológicos o estudios hechos por Instituto de Patrimonio. O sea, Cochasquí, ¿de quién es esto? Las ruinas de Cochasquí, no te mentiría si te digo a qué comunidad pertenece, pero el problema de las comunidades en sí. Pero eso ya no pasa a ser patrimonio nacional. Claro, o sea, Por eso ejemplo. no es de ninguna comunidad. Cochasquí es un parque arqueológico. Exactamente. De nivel nacional, eso no le pertenece a nadie. A Pero todos, estamos mejor hablando justamente de cómo las comunidades indígenas obtienen la tierra. Obtienen de una manera bastante simple, solamente tienen que ir con una declaración juramentada diciendo que han estado 5 años en ese predio. Y eso ya es ancestral. Claro, y demostrar que esa tierra van a usarla para temas de agricultura y que eso es base de su subsistencia. En esa declaración ante notario después van a tener que presentar los planos georreferenciales, un informe del Ministerio de Ambiente y estás adjudicado tu terrenito. Realmente estos procedimientos no se los hace con la prolijidad del caso, porque está muy bien que si existen tierras que no tienen propietarios, que no ha habido nadie hace más de 5 años, está bien que les entreguen para ellos puedan subsistir, es parte de ser solidarios. Generar una Ya. producción. Lo que está muy mal es hacerlos de una manera tan poco prolija que les adjudiques tierras en zonas de conservación y reserva. Dentro del procedimiento del Ministerio de Agricultura hay un requisito básico que es la obtención de un certificado por parte del Ministerio de Ambiente. Yo creo que ese es el punto frágil que está afectando al medio ambiente, porque si ese certificado se basara en información real y diría no te podemos adjudicar porque esto es un parque nacional, esta es una reserva, esto es el bosque del Chocó, aquí solo hay 5 osos, se van a morir si te metes ahí. Claro. Entonces, ahí sí Pero estaríamos hay mucha haciendo. gente, doctora, hay gente que se está tomando el bosque Chocó. Sí, hay mucha gente, Hay gente que hay está mucha tomándose gente ya. que se está tomando y Está realmente. está talando. Sí, en sin este- permiso alguno. Ajá, Están talando, saben que no es de ellos, saben que... ¿Cómo pueden hacer eso? Si es que no es como que entran a mi casa, ¿no? Y se me llevan los muebles. claro, es justamente esa falta de coordinación, como les digo. Todas las acciones de los funcionarios públicos, de acuerdo al Código Orgánico Administrativo, se reputan de buena fe. El Ministerio de Agricultura, digamos de buena fe, entre comillas, queremos creer que no existe corrupción en este país, les entrega de buena fe esos terrenos porque ellos saben que no existe dueño, porque su registro no les presenta nada. Realmente ellos manejan registros muy antiguos donde no está declarada la propiedad que realmente es del legítimo dueño. Entonces falta ese cruce de información del MAGAP con los registros de la propiedad para que no esté adjudicando tierras que tienen legítimos dueños. ¿Será falta de tecnología que les falta a estas entidades para poder Falta combinar del la MAGAP la de información trabajar. y todo eso, o no? Yo creo que más que herramientas informáticas o leyes, porque con más leyes o más instrumentos electrónicos, sí se mejora un poco, pero yo creo que está en juego, el punto más débil es la integridad de las personas y la honestidad. Si nosotros seguimos con la viveza criolla y creyendo que el más vivo es el que va y paga en el registro de la propiedad para que tu predio desaparezca simplemente o que aparezca inscrito a nombre de un tercero que no tiene nada que ver, estamos hablando de que posiblemente un funcionario del registro de la propiedad entró al sistema y le pagaron para hacer esos cambios. Porque Pero eso tiene que ser un hacker. no, No, porque... no necesariamente, simplemente Son funcionarios. un empleado sin escrúpulos que a cambio de dinero hace ese tipo de cosas. Realmente estamos hablando de temas gravísimos. Sí, doctora. No sé si ustedes ¿Cuántos supieron, años es pero, de cárcel a una persona que hace este tipo de cosas? O sea, que es una estafa o cómo sería. del tema del derecho de propiedad es de 6 meses a 1 año. Ya, 6 meses a un año. Ya, pero por ejemplo le digo, el manejo de las tierras en Ecuador es una mafia. Hace más o menos 1 año le mataron al registrador de la propiedad de Pedernales, porque justamente era una persona honesta y se estaba negando a inscribir predios, me imagino, ¿no? Ya. ¿O será que se suicidó? O sea,
Por desamor. Claro, es de lo que se sabe fue víctima de un asesinato violento el registrador, y realmente son personas que están coercionadas, están chantajeadas con dinero o con su familia, con amenazas. Entonces estamos hablando que existe un deterioro en el tejido social del Ecuador, que realmente hay personas inescrupulosas dispuestas a hacer todo, a pagar los jueces que sea para ganar lo que sea, y mientras haya un precio, mientras nuestros jueces tengan precio, cuando lleguen al precio de todas nuestras autoridades, no se hará justicia, simplemente estará ganando el que tiene más dinero para pagar. Qué bestia, ¿no? Qué cosa tan fea que se está viviendo acá en el Ecuador, y porque creo que solamente es en el Ecuador esto, ¿no? No. Eso pasa en Estados Unidos. No, en todo lado. La falta de acceso a la justicia es un tema bastante grave, porque realmente si no tienes un abogado, una buena defensa, a pesar de ser inocente, puedes terminar pagando una condena. Yeah. Porque simplemente no tuviste acceso a la justicia, o simplemente la ignorancia, no saber que tienes derechos ya te hace vulnerable. Mire, yo he visto esta montaña acá que uno cuando va para Nono, ¿no es cierto? Está todo poblado. Antes, hace unos cuantos años, se veía todavía bosquecitos abajo. Claro, todo eso era bosque. Ahora veo ya carreteras que se están armando por ahí atrás, ¿no? Todo está poblado, la gente ha puesto su estaca, su palo, su alambre, y este espacio es mío, ¿no? ¿Esa gente tiene papeles de esos terrenos? ¿O es también algo ancestral? Negociado. Debe haber diferentes ancestral. Casos, habría que analizar caso por caso, pero lo que generalmente sucede en este tipo de invasiones es que ellos detectan una propiedad, un terreno, que preguntan a los vecinos, no, ese propietario no viene hace años, hace más de 20 años no se le ha visto, sabemos que se murió el heredero y cosas por el estilo. Ellos hacen un poco de inteligencia en el lugar, investigan, no, esto, sea terreno, casa, esto está abandonado, se meten. Y ya les digo, este no es un problema particular del Ecuador. Por ejemplo, en la costa española, en Marsella, hay un grave problema de lo que llaman en Europa los squats, que se meten a las casas de estas mansiones hermosas de lujo. Porque no hay nadie ahí, claro. Ajá, y no hay nadie, y no hay forma de sacarles tampoco. O sea, ellos cambian las chapas, se meten y ejercen su derecho. Hay una población grande ¿Ejercen su derecho a qué? A vivir ahí simplemente. Porque nadie habita. En este momento en España, cuando pasó lo del COVID, hubo una ley que decía que nadie les podía sacar por el tema del COVID. Por eso estaban ejerciendo este derecho de apropiarse de ese inmueble, por el tema del COVID. Pero ahorita no sé cómo estén. O sea, pero el rato que quieren sacar es un problema, es realmente un problema. Sé que en España muchos de los dueños de estos chalés, de estas casas, ¿no? Contrataban gente, les pagaban para que vivan ahí. Claro. Para que no les hagan eso. Para que no se ingresen. Es muy triste, lamentable que justamente sea la población de migrantes latinoamericanos que generalmente son los ocupas de estos inmuebles. La mayor parte, de acuerdo a las estadísticas, son de nacionalidad cubana y venezolana. Ay, María Purísima. Entonces, sí es. De hecho, eso te iba a decir, y en Venezuela está pasando mucho eso también. Pero, o sea, los venezolanos que se fueron y que emigraron, que dejaron sus casas, se meten otros venezolanos a vivir ahí. Claro, pero ahí sí estamos hablando de otro ordenamiento jurídico que realmente no tiene como eje el derecho de la propiedad, sino más bien el derecho colectivo. En los sistemas socialistas prima más el interés colectivo que el interés particular. Entonces, en su legislación, yo no tengo claro específicamente, pero deben tener el tema que inclusive Rafael Correa quería poner acá, de que si te sobra una casa, esa se lleva el Estado. Sí. ¿Se acuerdan que no era la primera? Expropiese. Ajá, expropiese. Claro, expropiese. Ese es el sistema justamente de acceso a la propiedad, simplemente porque consideran que
Una es persona que tiene 5 casas, que las trabajó y las sudó y se las ganó buenamente, pero lamentablemente no puede vivir en sus 5 casas, él debe entregar uno de esos bienes a las personas que puedan usar. Así estuviera en arrendamiento. No, O sea, en no, arrendamiento ya pues no. en arrendamiento no, Que la sino tiene que le sin- sobran, sin- que le claro. tiene Sí, o sea, cerradas. Por eso Pero- hay un dicho que dice, chúpate la plata, varón. Claro, Claro, pero por justamente- ejemplo en el caso de Venezuela podía haber estado, pudieron haber sido oficinas, pudieron haber Lo sido que lo que sea y con gente adentro Claro. para afuera. En Venezuela, justamente cuando triunfó Chávez, se expropiaron 56 fábricas, industrias, incluidos industrias que tuvieron conflicto de propiedad intelectual, como es la fábrica de Kellogg's en Venezuela. ¿Ya? Kellogg's le prohibió que siga usando el logo y la marca del tigre, porque ya le expropió, o sea, ya no puedes producir Kellogg's, inclusive violando la ley de propiedad intelectual, siguen produciendo Kellogg's y le ponen encima una banderita de Venezuela diciendo como gracias Kellogg's por hacernos el favor. O sea, pero realmente es una violación expresa al derecho Y de en vez, propiedad en vez del intelectual. tigre le pusieron un gato rayado. No, en realidad que se quedaron con los mismos logos, solo le aumentaron un agradecimiento con la bandera de Venezuela, como diciendo, vean, somos pobres, por eso hacemos este tipo de cosas. Pero realmente en estricto derecho esto no debería suceder. Se debería respetar el derecho a la propiedad, más allá de cualquier cosa, ¿no? Siempre buscando lo que los tratadistas llaman el equilibrio entre el interés general y el interés particular, porque tienen que evaluar el Sí, interés no, doctora. particular y realmente en lo que se va a usar, porque no es que yo expropio y ya no más. Así Si es. en 6 meses el Estado que expropió, al menos en nuestro Estado ecuatoriano, el Estado expropia y en 6 meses no demuestra que está usando ese terreno para el fin que fue expropiado, la persona propietaria de ese bien puede iniciar un proceso de reversión de la expropiación. El dueño de todo. El dueño, sí, exactamente. Entonces, realmente la propiedad y todo este ordenamiento jurídico es una ficción, porque como ustedes ven en el planeta Tierra somos los únicos animales en realidad que nos sentimos dueños de un espacio, cuando todos los demás especies simplemente circulan nomás. Nosotros somos los que artificialmente hemos limitado el derecho de propiedad porque hemos llegado a un desarrollo más allá de las otras especies. Y eso es justamente en lo que se basa el derecho indígena, ¿no? Más o menos es el derecho de todo y somos dueños de absolutamente todo, el derecho ancestral. Pero como les di lectura en el artículo 171 del derecho indígena, tienen que aplicar el derecho indígena correctamente. Primero, la jurisdicción la ejerce exclusivamente la mujer de la comunidad. Ya, hasta ahora no he visto en los videos en los que he tenido acceso, cuando se hace efectivamente justicia indígena, no es la mujer la que hace de jueza. Así que por ahí nomás, ya esas resoluciones de la justicia no serían válidas. Ya. A ver, Qué pero, bestia, ¿no? por ejemplo, Complicado. hace unos 3 días veía que les cogieron a unos ladrones en una comunidad. En esta comunidad les tenían ya desnudos, semidesnudos, y mujeres y hombres estaban pidiendo que se les haga la justicia indígena, que se les golpee, que se les lave con no sé qué hierbas, y que está dentro de su, digamos, de su idiosincrasia hacer eso, ¿no es cierto? De su conocimiento ancestral para limpiar la impureza que generan esto. Pero después de una garrotiza que les meten, igual ellos van a seguir haciendo eso. Claro, Tal vez no en esa justamente- comunidad, pero sí en otra. Justamente eso es una pregunta que se han planteado los tratadistas del derecho penal durante muchos años, ¿no? Si realmente el derecho punitivo, que se llama el castigo, disminuye el crimen. Y realmente la respuesta es negativa. Vemos que en los países que existe pena de muerte, en los países donde existen las penas más severas, donde por robarte un caramelo te vas 20 años, justamente son en esos ordenamientos jurídicos donde más delitos hay. Chico de madre.
¿no? Entonces, realmente no sabemos si será la solución el derecho punitivo, el castigo, como tú dices, el ser hortigado y el ejercer todo este tipo de castigos que realmente le dejan al Ecuador en una situación bastante controversial, porque el Ecuador firmó la Convención de los Derechos Humanos, que garantiza el bienestar. Y está en contra de la tortura y las actuaciones de vejámenes personales. El momento que le desnudan a un ciudadano y le hacen caminar por el pueblo, no es solo el frío que va a sentir la noche, es la humillación pública que sufre al ser expuesto desnudo. Eso ya está en contra de los derechos humanos. Entonces siempre la justicia indígena, como dice la Constitución, tiene que estar sujeta a control constitucional. Es decir, no tiene que exceder los derechos que aquí mismo en la Constitución se señalan. Lamentablemente los indígenas no desconocen la Constitución. Justamente ocurrió un evento donde simplemente ellos expresaron que ellos no respetan la Constitución. Entonces, si no respetan la Constitución, tampoco podemos hablar de justicia indígena, porque la justicia indígena está en la Constitución. Estamos hablando de abuso puro. O sea, si no respetan la Constitución, simplemente están abusando, torturando, denigrando y vejando a personas sin ningún derecho, y deberían ser juzgados con la justicia normal y no con la justicia indígena. Es justamente por eso Una pregunta, ¿en qué nivel está la justicia indígena? Digamos, aquí está la justicia de los primeritos, los derechos humanos, de ahí la constitución de cada país, que suele ser diferente en cada país, y en el caso de nosotros, la justicia indígena acá. No, la justicia indígena está, como te acabo de leer, en la Constitución, tiene nivel de norma suprema. El problema es que está mal aplicada, porque como tú ves, ellos se hacen propietarios, dueños de cualquier tierra, no de las tierras comunitarias, no de tierras que ellos hayan demostrado un trabajo agrícola. A veces simplemente están para extorsionar y para organizarse, para decirle, verá, yo le dejo ejecutar el proyecto, pero si me pasa plata debajo de la mesa, le convenzo a la comunidad de que ya no le moleste más. Y ese dinero simplemente se va en trago, compraron un chancho, unas bielas y se acabó. Entonces y no invitan. Entonces realmente eso no le sirve ni al pobre señor que pagó para que le dejen en paz, ni a ellos, porque la idea es que si un proyecto entra a ser desarrollado en una comunidad, también cambie la matriz productiva de esa comunidad, se le haga amigable al medio ambiente, dejen de deforestar, dejen de usar la madera para carbón, que finalmente a la larga está acabando con los bosques, y cambien un poco su forma de vida, darles opciones. Pero realmente esa mentalidad cortoplacista de bienestar dice, no, yo no quiero ningún proyecto, yo quiero plata en mano, el billete. A mí no me viene a decir que me va a hacer el proyecto, no me viene a decir el desarrollo social. Esas mentiras, no les interesa tampoco. Nada, lo que quieren es la plata. Y realmente nosotros no podemos caer en ese chantaje, porque como les digo, les perjudicamos a ellos y se nos perjudicamos nosotros también. A todo el Estado ecuatoriano, sí. A todos, señores. Wow, por es eso, interesante, doctora, todo esto, ¿ah? Sí. Esos procesos tienen que ser lo más transparentes posibles para que toda la comunidad, porque no se puede decir todas las comunidades son malas o todas las comunidades son buenas, no, y en todo lado hay gente buena, gente mala, pero tiene que ser lo más transparente posible para que podamos lograr ayudar a las comunidades con los proyectos que muchas veces no se ejecutan solamente por esas pequeñas pendejadas, perdón. Claro, justamente es solamente el problema de ciertas comunidades indígenas. Por ejemplo, en las comunidades montubias se respeta mucho el derecho. Yo le veo, imagínate que un pescador salga una noche y diga, ¿saben qué? Aquí no me pesca nadie, solo voy a pescar yo. No, Imagínate, no, ellos los montubios son súper respetuosos de todos los derechos, Oiga, de todas doctora, las leyes, y les va súper bien, verás.
Ok. Una consulta, por acá tengo una pregunta, me dicen, cuando hay personas que en la playa, pongamos, dicen que es la playa privada, ¿no? Porque tiene una casa frente, la playa es privada y sea parte del mar también. ¿Eso es legal o no? No, lo que tiene de playa privada es hasta cierto metraje. ¿Cuántos metros? No tengo ahorita exactamente el número, pero en la sí se próxima, puede generar una playa sí, privada. Sí se puede generar una playa privada, pero siempre tiene que tener servidumbre de uso, es decir, permitir el acceso de paso a X o Y comunidad cercana o lo que sea para que ésta sea funcional y no limite el acceso, ¿ya? Pero realmente el filo de mar, la costa que toca el mar, eso no lo puedes hacer playa privada. Hay un metraje hasta donde llega la arena y de ahí para adelante sí le puedes hacer privada. Porque uno cuando compra un terreno, yo compro 2.000 metros cuadrados, ¿no es cierto? Esto es lo que he comprado, aunque esté frente a la playa, y de ahí de esos 2.000 metros cuadrados tengo derecho a un pedazo de la playa. Claro, pero no acercar la playa completa hasta el filo y del mar, inclusive hacer un muro como el de Estados Unidos que incurre en el océano y decir aquí no me pasa nadie. Eso es ilegal. El filo del mar, el subsuelo, el aire, todo es del Estado ecuatoriano. En nuestro ordenamiento jurídico, el propietario privado es solo dueño de la superficie, no es dueña ni del subsuelo ni de arriba. No es como en Estados Unidos que si encontraron petróleo en ese terreno es de él. Claro, es de él en Estados Unidos. Acá en el Ecuador el Estado te expropia y no es tuyo. Te fuiste con tu justo precio. Pedazo. Ajá, con lo que se llama el justo precio, que es justamente lo muy difícil y muy subjetivo de determinar. Depende, ¿Qué la persona valor es el justo precio. Claro, ¿qué valor tiene ese terreno para llegar a un equilibrio y decirle al privado, sí, vea, esto realmente merece ser pagado con tanto dinero? Chicos, nos vamos a ir a una pequeñísima pausa. Vamos. Después de esto tenemos un invitado muy especial. ¿De qué vamos a hablar hoy día con el invitado? Verás, aquí le tenemos a David. Él es de la empresa Grow Sequoia. Ya. ¿Sí? Y esta empresa trabaja mucho con lo que es el cáñamo. Y se hacen varios productos con cáñamo, ¿no? Entonces vamos a hablar el día de hoy de biocombustible, que es uno solo de los productos, pero hay un montón. Wow. Entonces, hoy vamos a estar hablando de eso. Hoy vamos a estar hablando de esto. Ya volvemos, señores. No se desconecte de la señal. Regresamos. De On Radio y Fortuny TV. Ya volvemos, señores. On Radio del Grupo Fortuny. On Radio. La mejor opción para estudiar online o a distancia es el Instituto Educativo Nuevo Ecuador. Se adapta a tus necesidades y tiempo. Aprendizaje en línea con altos estándares en la educación. Más de 26 años impartiendo educación a distancia. Instituto Educativo Nuevo Ecuador. Oferta académica, básica superior, bachiller en ciencias, técnico en contabilidad, técnico en informática, modalidad regular y acelerado. Te permite estudiar mientras desarrollas otras actividades deportivas, artísticas y laborales. No te quedes fuera. Inscripciones en línea www.colegionuevoecuador.edu.es. Teléfonos 02-292-4351, 098-42-66-856. Instituto Educativo Nuevo Ecuador. ¿Estás pensando en pasar un momento inolvidable hoy? Te brindamos la experiencia que cambia tu noche. En Liquor Empire, la calidad y el buen servicio van de la mano. Ven y disfruta de nuestros licores nacionales y extranjeros para todos los gustos y a un precio irresistible. Nuestras catas privadas, snack y mucho más. Visítanos en nuestro hermoso local ubicado en la Avenida República, OE 365 y Ulloa. Contamos con servicio a domicilio 24 horas los 7 días de la semana. Contáctanos al 2
512-6400. WhatsApp 098-2790-525. Síguenos en Facebook e Instagram como liquorempire.es. Licor Empire te lleva la fiesta a casa. Si te gustan las mega promociones, te va a gustar la mega parrillada. Carnes al carbón, parrillada personal o familiar, menestras, platos típicos, hamburguesas a la parrilla, locro, caldos de gallina, la mega parrillada. Pomaski, Avenida Manuel Córdoba Galarza y Marcelina Nolimos. La mega parrillada. Cotocollao, Avenida La Prensa, N6731 y Ramón Chiriboga. Servicio de delivery 095-9269-461. 095-9269-461. La mega parrillada. Mi amor, hay que pintar la casa. El calefón no enciende. La lavadora está botando agua. Mi amor, hay que cortar el césped. Mi amor, la refri no funciona. Llama Arquitecto a Casa. Arquitecto a Casa 098-4542-363 www.arquitectoacasa.com www.arquitectoacasa.com. Búscanos en Facebook e Instagram como Arquitecto a Casa. Ya lo sabes, Arquitecto a Casa. Agilita las entregas de tus productos y genera más ingresos para tu negocio. ¿Tienes trámites por concluir? Nosotros lo hacemos por ti. ¿Vas tarde a una cita y estás atascado en el tráfico de la ciudad? Envíanos tu ubicación y te sacamos de esa situación. Fonseca Express, más que un servicio de mensajería y delivery, tu solución inmediata. Búscanos en Facebook o comunícate al 098-7840-876 o al 099-8589-471. Fonseca Express. El campeonato de fútbol nacional e internacional se vive en la cancha de los Pollos de la Tri. En pantalla gigante, desde la comodidad de nuestros locales, disfruta del más rico y jugoso pollo asado al carbón. No te preocupes, contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Visítanos al norte, en Calderón, Carcelén y Carapungo. Al sur, en Lagatazo, Quillogallo, Lucha de los Pobres, La Bretaña, Nueva Aurora, Caupicho y La Victoria. Síguenos en nuestras redes sociales. Los Pollos de la Tri, el papá de los pollitos. No te quedes fuera del vacacional de la Fundación Mundo Juvenil. Que empieza este lunes 19 de julio hasta el 30 de julio. 2 semanas de actividades únicas como taller de magia y títeres, actuación y expresión corporal, conciencia emocional y manejo de las emociones, capoeira, defensa personal, stop motion, reciclaje creativo con pallet, manejo del sable Jedi, baile, dinosaurios y más. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Fundación Mundo Juvenil, donde aprender es divertido. Un radio del Grupo Fortuny. Tú escuchas un radio. Señores, y de vuelta con todos ustedes. Gracias por esperarnos. Gracias por aguantarnos en esta pausita comercial, señores. Muchísimas gracias. Señores, continuamos con el programa y por supuesto tenemos el segmento de Economía Verde. Y hoy nos visita David González de Cron Secoya. Fuerte el aplauso para recibir a David. ¿Qué más, David? ¿Cómo estás, brother? Gracias, Pato. Buenas tardes con todos. Felicitaciones, me pareció súper interesante ese tema que a mí como agricultor también me ha afectado en algunas oportunidades. Pues bien, yo vengo a hablar de un tema súper interesante. La semana pasada habíamos hablado sobre el tema de remediación de suelos contaminados, básicamente. Quizás quedó un temita pendiente por ahí que lo podemos ir hablando. Claro. El de la biorremediación. Sí, de la contaminación de los suelos, de cómo el cáñamo es como una aspiradora para absorber metales pesados, principalmente en suelos que son producto de explotación agrícola.
y algunos lados como el tema de la minería, los principales problemas que tenemos acá, contaminaciones petroleras, el tema de los residuos que se quedan en el suelo, ¿no es cierto? El cáñamo sirve como una planta que absorbe todos esos metales pesados. Habíamos hablado del tema de algunos ejemplos como en Chernobyl, que presentó bastante radioactividad. Ya. Y pues eso, primero quisiera presentarme, pues mi nombre es David González, como dijo Pato, yo soy ingeniero agrónomo, me metí de lleno al 100% al tema del cáñamo a partir de un interés personal. Explícales a la gente qué es el cáñamo. Sí, perfecto. Bueno, para entender, ¿qué sí. es la caña? ¿Qué es el cáñamo? Pues, Sí. Uno pensaría que es la caña. Con la caña. de azúcar. Sí, bueno. ¿No? ¿Qué es el cáñamo? El cáñamo es el cannabis sativa, que todos lo conocemos, es una planta muy popular, es una planta, yo digo que es una planta bendita, y pues con las últimas regulaciones ya en el Ecuador, desde octubre del año pasado, ya se pudo obtener, se puede tener permisos para conseguir estas licencias. Y el cáñamo es una planta que O sea, es legal cultivar. Sí, es legal cultivar. El cáñamo es la planta de marihuana. El cáñamo es mal llamado marihuana, digamos, ¿Sí, no? que es el cannabis. El cannabis. El cannabis cuando tiene porcentajes de THC inferiores al 1%, lo vamos a llamar cáñamo, ¿ok? Y superiores al 1% lo llamamos cannabis psicoactivo. Oye, ¿y cómo se genera una planta con mayor cantidad o menor cantidad? Son ya la genética. Ah, es genética Sí, de cada planta. Tú compras genética ya específica para cada producción. Ya. Es decir, hablemos desde el punto de vista del uso del cáñamo como tal. Ya. El cáñamo lo puedes utilizar para fibra a cielo abierto y cultivo de semilla a cielo abierto, y en interior, hablemos con invernaderos como los que tenemos en Las Rosas, ya para el uso medicinal. Ya, Entonces, perfecto. tanto de las dos maneras hablamos de cannabis y de cáñamo, ¿no es cierto? Cáñamo, ya. Ahora, lo que topamos el tema anterior fue cáñamo, específicamente a cielo abierto, para el tema de biorremediación. Tú me Del decías suelo, que del suelo, ¿no? si Ya. es que hay un suelo o cerca de o mejor dicho, si hay un suelo que fue utilizado para la minería, ¿sí? Y este fue contaminado, ¿sí? El momento en que uno comienza a cultivar en ese mismo suelo cáñamo, el cáñamo le ayuda a absorber estos metales pesados que se quedan ahí y la tierra vuelve a vivir, literal, Sí, ¿no? efectivamente. Este es un tema de investigación. En el Ecuador no tenemos datos específicos de cuántos, más o menos el cultivo dura de 3 a 4 meses, ¿no es cierto? Pero cuántos procesos de siembra se necesita para limpiar completamente. Todo dependería del nivel de contaminación de ese suelo. En Estados Unidos se hizo probando en una tesis de un alumno en una universidad, probando diferentes niveles de selenio. El selenio generalmente es producto de la contaminación agrícola. Ya. Ya. Entonces, en esto 2 años, pero la planta no crecía muy bien. Los niveles de selenio le afectaron a la planta y no llegaron a crecer bien, pero el suelo está relativamente limpio. Oh. Hay, por ejemplo, problemas de algunos suelos, casos de algunos suelos contaminados en el Ecuador. El tema de las plantas de tratamiento de agua maltratadas, se generan lixiviados, dañan los suelos. Las plantas de tratamiento de agua se hacen en los municipios de cada cantón. Entonces, generalmente esas plantas no sirven. Se riega el agua, se quedan botadas. Como la de lixiviados, Quito. algo así. Entonces, ese es un reto que tenemos como investigadores. Nosotros nos dedicamos a hacer netamente investigación en todo lo que conlleva el cáñamo como tal, ¿okay? Entonces, ese tema es muy interesante, pero también es interesante saber los subproductos o las cosas que se podrían hacer. Exactamente, con el porque cáñamo. mucha de la gente, de las personas que
que escuchamos sobre el cáñamo o sobre la marihuana, creemos que es o solamente la droga y poco a poco ha estado cambiando esto. Con productos como te comenté, hace un mes estuvo aquí alguien que hace gomitas de CBD y son medicinales, básicamente los compran más la gente que necesita relajamientos y cosas así. ¿Sí? Ahora tú vienes y me dices que también es combustible. ¿Cómo es eso? Efectivamente, el cáñamo se puede usar para biocombustible. El cáñamo es una planta que se puede, que te voy a leer algunos datos por acá. Todo lo que genera contaminación, ¿verdad? Genera el cambio climático, ¿verdad? Todo lo que es combustibles, principalmente fósiles, hace que haya muchos gases de efecto invernadero, ¿ok? Entonces, estamos tratando de buscar una alternativa que reemplace esto. Una de las alternativas son los biocombustibles. Se genera a partir, por ejemplo, de caña de azúcar, principalmente en Brasil, y hemos visto la deforestación gigante que está sufriendo Brasil por aumentar el tema de biocombustibles, ¿okay? El tema también, el cáñamo podría ser una alternativa de biocombustibles en el Ecuador. Y cuando te refieres a biocombustibles, ¿este tipo de biocombustible es igual de potente que el de una gasolina, un diésel común? A eso vamos, verás. El cáñamo como tal, podemos obtener del cáñamo dos tipos de biocombustibles, que se llama el biodiesel y el etanol, ¿ok? Entonces, el biodiesel básicamente lo que se hace extraer de materiales vegetales, principalmente semillas, extractos de aceite, ¿ya? Y después de un proceso ya obtenemos el biodiesel. Y por otro lado está lo que es el etanol. El etanol básicamente lo que se hace es extraer del azúcar o del almidón, ¿ya? Para generar etanol. En el caso el cáñamo tiene azúcares y almidones. Claro, ajá. Entonces, en el caso de la caña de azúcar, por ejemplo, se puede obtener para hacer este tipo de etanol, y el etanol es un producto renovable, a diferencia de la gasolina, que no es renovable, y también genera menos gases de efecto invernadero. ¿Okay? Ya en la combustión. Claro, ajá. Entonces, ya en el país, por ejemplo, nosotros hicimos con un compañero que está estudiando en Estados Unidos una tesis para identificar cuáles son las zonas que son aptas para el cultivo de cáñamo a cielo abierto. Entonces determinamos, por ejemplo, Guayaquil, Manabí, partes de las partes altas de la cordillera, es decir, por ejemplo, el aeropuerto de Quito, las partes bajas de los valles, Guayabamba. O sea, tenemos un montón de lugares aquí en Ecuador donde poder cultivar cáñamo. Claro, sí. Sin embargo, sigue siendo un reto porque este cáñamo, como te digo, viene de otra ¿cepa? No, de otros continentes donde se han generado semillas que tienen diferente clima, ¿ya? Y disposición a la luz. Está generalmente adaptado a 18 horas de luz. Acá tenemos 12. ¿Okay? Entonces, para esto también no solo es que viene el agricultor y se pone una semillita como el maíz, importa y siembra, no. Aquí tenemos que pasar un proceso de adaptabilidad, un proceso de validación que lo hace conjuntamente con el INEAP, y tú obtienes más o menos después de 2 ciclos, 8 meses, tu semilla ya adaptada a la zona. Y quizás solo te sirve para esa zona. Para esa zona, ¿no? Oye, para la zona, pongamos, de Catequilla, que me he dicho que es una muy buena zona para sembrar. Para mi zona. No. A David, ¿se puede o no? Me han dicho que es buena zona para... ¿Dónde es Catequilla? Catequilla es la mitad del mundo. Sí. Principalmente, Pato, tú tienes que fijarte que
tenga mucha luminosidad del cultivo, suelos buenos. Generalmente nosotros ya hacemos totalmente una remoción del suelo porque vemos que el sustrato es específico. Esa zona de la mitad del mundo es una zona generalmente no muy buena, no seca, seca, por el tema de que te estoy hablando de cáñamo a cielo abierto. Cáñamo a cielo abierto hemos visto con mucha bibliografía y con mucha gente que ha cultivado que los 500 metros sobre el nivel del mar para abajo son buenas. ¿Okay? Pero sin embargo, cuando tú quieres, Pato, sembrar cannabis medicinal bajo invernadero, lo puedes hacer en cualquier lado, parte del país. Sin embargo, hasta en la casa dicen. Sí, uno puede tener su plantita. Claro. Cualquier armario con una lámpara. Así he visto, yo he visto. Así he visto que hay. ¿Cómo se llama la tuya? Mi emprendimiento se llama. Pero hay una cosa, por ejemplo, cuando tus condiciones son muy adversas, en el caso del oriente, mucha humedad, mucha lluvia y por ende poca luminosidad, esto te trae que haya más humedad y por lo tanto las plantas tienden a llenarse de hongos y esa humedad no es buena para la planta. ¿Cuál es la zona que tú recomiendas para la espectacular? La que tú dices, aquí es excelente para sembrar cáñamo. Verás, nosotros hicimos un mapita, no sé si lo podamos ver por acá, principalmente para cáñamo industrial, no sé si lo pueden ver ahí, está todas las partes secas de Manabí. O sea, es como la costa central, digamos así. Ajá, ¿no? Sí, de la costa, no muy pegada a las playas. A las playas por la salinidad, no tolera la salinidad. Y ya para cannabis medicinal, hemos evaluado más o menos entre los 800 y 1500 metros sobre el nivel del mar. Ya. Oye, ahora, la gente me está preguntando por acá, ¿qué tal negocio es el cáñamo? Increíble. ¿Me compras? ¿Cómo es la venta del cáñamo? ¿Cómo es esta cosa? Sí, porque mucha gente ahora está dedicándose. Mira, David, me acaba de decir un amigo está dedicándose a sembrar lo que es alfalfa, ¿no? La prensa y vende a establos, a donde tiene gente caballos, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué tan bueno es el negocio del cáñamo y en qué se puede utilizar? Me están preguntando. Sí, mira, hay gente que prensa justamente el cáñamo para fibra, ¿ok? De hecho, decían que los primeros pantalones de Levi's eran hechos de cáñamo. La Constitución de los Estados Unidos está escrita en cáñamo. Se puede hacer papel, se puede hacer ropa. Bueno, eso es lo que pasa, por ejemplo, en el tema de también sirve, Pato, para alimentación del ganado, que me habría hablado. El cáñamo. Sí, la semilla es una fuente muy buena en omega 3 y 6. De hecho, yo consumo mucho en mis desayunos. Semilla. No tiene. ¿Puedes dejarnos ver la semilla que hace un momento? Déjame para ponerlo en cámara. Oh. Ya viene acá la semilla, señores. Justamente eso les comento. En la parte legal, el consumo de marihuana con THC es legal en el Ecuador desde el año 2013 que se publicó la tabla de consumo. El consumo, pero no. Ajá, así que sí podías haber traído. ¿De cuánto puedo andar cargando? Hasta 10 gramos. Hasta 10 gramos, sí, bastante. Es permitido con material seco, ¿tú te refieres? ¿Como material seco o seco? O sea, en la ley no dice si está seco o está... Creo que tú puedes tener una plantita en tu casa. Claro que puedes. O tenerlo como tú me decías en pasteles. Que no es para tráfico. O sea, que las cantidades son dentro de la lógica y la razón, que eso no justifique tráfico, ¿no? No vas a decir que es para consumo personal 200 plantas tampoco, claro. No te van a creer. Es para hacerme pantalones. O 3 pasteles. Pero Estos 3 pasteles. Es para hacerme pantalones, dice. Oye, qué lindas las semillas, ¿ah? ¿Estas son semillas certificadas? ¿Cómo es la cosa? No, esas son semillas de origen nativo, cultivadas acá en Ecuador. De hecho, de esas se llaman como mi planta, como la empresa, se llama Secoya. ¿Ya? Me dio un amigo que había botado una semillita por ahí
y tenía un invernadero de rosas y pasó los 6 metros y por la altura le puse el nombre. Entonces, es unas variedades. Yo tengo un amigo que investiga mucho este tema, que se llama Danilo Erdoiza, de Legión Cannábica. Él tiene su propia variedad, que se llama Latitud Cero, y que justamente está en la mitad del mundo, y él ha hecho mucha investigación con esta variedad, ya la tiene la variedad muchos años adaptada. Sin embargo, ya tiene que hacer un proceso de certificación de ese material genético para poder venderlo como tal, como que certificado. Oye, o sea, una semillita de esta es una plantita, ¿no? Así es. Sí, me regalas unita, ¿ya? Sí, Al te final. regalo el frasquito. ¿En serio? Gracias, bro. Qué linda. Dividido entre tres. Bueno, Hay que tenerle. Oye, ahora o sea, sí, hablemos. O sea, si yo cojo una de esas y le pongo en una macetita, ¿me va a salir la plantita? sí, Claro, Bacán. depende del cariño que le des. le pongas el cariño y Todo toda la con cosa. cariño. Qué bonito, oye, qué lindo esto de las plantas. Cuéntame un poquito, ahora hablemos del negocio del cáñamo. ¿Qué nomás, en dónde nomás, me dijiste pantalones, fibras para pantalones? Sí. ¿Qué más se puede hacer? A ver, tú puedes diversificar el cáñamo. Ya. Es decir, el cáñamo como tal, desde el punto de vista del uso, habíamos hablado de la parte medicinal como tal. ¿ok? Ya. Desde la parte medicinal vamos a sembrar el invernadero. Entonces vamos a cosechar la flor como tal. Ya, ¿cierto? la flor, el cáñamo. Claro, lo que se tienen los cannabinoides que tiene la planta como tal, están mucho más concentrados en la flor. Lo que se cosecha aquí es la flor, ¿ok? Entonces desde ahí se extrae los cannabinoides. Ujú. Entonces los cannabinoides se puede tener ahí el CBD, el TH, el CBG y algunos. Entonces, como un negocio es el CBD, ¿ya? Para aceites, para aceites, gomitas. Hasta jabones, cremas. Nosotros hacemos todo esto a nivel de pequeños laboratorios con personas que saben ya del tema. ¿Tú estás haciendo los jabones o les entregas la materia prima para que Nosotros los entregamos laboratorios la materia prima. Ya. Ya para que salgan unos jabones espectaculares. Aparte que hacemos también, no solo hacemos con toda la planta. Usamos la planta en diferentes estados para que podamos obtener diferentes tipos O sea de que de cannabinoides. esta planta se utiliza absolutamente todo, desde De la raíz, flor, por la hoja. ejemplo, tenemos una crema que es espectacular. Esta crema es hecha en ozono solo de la raíz. ¿Ya? Solo de la raíz. ¿Para qué sirve? La crema sirve para psoriasis, para dolores, espinillas, dolores musculares, Oye, qué interesante todo afecciones eso. de la piel. Ya. Es una maravilla esa crema. ¿Esa ya la estás distribuyendo acá en el Ecuador? Sí, todavía no tenemos un Registro. registro sanitario, estamos sacando todos los permisos, estamos sacando todo lo que es los permisos también para ya cultivar. Doctora, Una muy cuestión. difícil sacar los permisos para este tipo de Son de productos. relativamente difíciles porque al Por menos, primero hay un pequeño detalle. En el Código Orgánico de la Salud, que se quedó en debate porque el expresidente Moreno le vetó por un año, ahí se estaban estableciendo específicamente los procedimientos a seguir para poder ser productor de cannabis y procesar cannabis. Ahí en ese Código Integral de la Salud se había contemplado que para el cultivo de cannabis tú necesitabas tener procesos de buenas prácticas de farmacéuticas. Ya. Es decir, el único que podía legalmente hacer este tipo de procesos eran las farmacéuticas. Ya. Entonces era bastante excluyente y complicado el proceso. Pero ahora, Quedó vetado el Código Orgánico de la Salud y desde el mes de octubre, como bien dice el compañero, David. en el 2020 el Ministerio de Agricultura empezó a regular específicamente ya con resoluciones internas el procedimiento y ya está reconocido como una actividad legalmente económica en el Ecuador, reconocida por el INEC con un código internacional SIU que se llama de actividad, que ya lo puedes registrar ante una notaría como una actividad lícita. ya, Adicionalmente de que, o sea, simplemente como les digo, la ignorancia, la ley es tan terrible porque son víctimas, ¿no?, de los policías que le ven por ahí fumando, se va preso, le empiezan a chantajear. No, el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal en su último inciso dice textualmente que en el Ecuador se despenaliza el consumo.
Ya. Esto ya está como desde el año 2014, entonces realmente lo que ahorita existe es la prohibición simplemente fáctica de las personas que no aceptan que las otras personas consuman, porque es igual de legal que un tabaco. Ya, perfecto. Sí. David. Es relativamente muy fácil obtener las licencias. Tenemos una apertura increíble por parte del Ministerio de Agricultura. Cuando se cumple todos los reglamentos parece que ya está pasando muy rápido. Tenemos 7 licencias. Desde ¿Cada licencia es para cada producto? A ver, tenemos ¿Cómo es la cosa? La primera licencia es para importación de semilla, la segunda es para hacer semillas aquí y esquejes, la tercera es para sembrar cáñamo como tal, de industrial, la cuarta es para la tercera es para medicinal, la cuarta es para cáñamo industrial, para cielo abierto, para fibra, la quinta es para procesamiento, la sexta es para investigación y la séptima es para exportación. Entonces cada una tiene su precio y cada una tiene, por ejemplo, la 2 y la 3, que las que nosotros estamos sacando, y la de investigación. La 2 y la 3 tienen superficies mínimas de cultivo. ¿De cuánto estamos hablando? 2 hectáreas. 2 hectáreas. Ajá. Ya, Y 5 wow. hectáreas para cielo abierto. La Y mínima. 5 para cielo Una abierto. pregunta, por ejemplo, de estas 2 hectáreas o 5 hectáreas, según en el que es para biocombustible, digamos, ¿cuántas hectáreas necesitas o cuántas plantas necesitas? Se me ocurre para, no sé, para sacar 1 galón de combustible. Verás. O Te cuántas palabras, cuántas tengo un dato plantas por aquí que justamente es el tema a que nos vamos a referir. El cáñamo te produce, entre paréntesis, voy hablando del tema también del uso de lo que están haciendo las empresas como BMW y Lotus, que ya están haciendo sus carrocerías en base a cáñamo. Verás, más o menos tenía el dato por acá. O sea, estamos hablando de un excelente negocio el cáñamo, ¿ah? Sí. ¿Ya hay varias empresas en Ecuador de cáñamo? Hasta ahorita se están sacando 37 licencias. Ya, para el cultivo de cáñamo. Sí, algo de 30 y algo licencias, entre cáñamo, investigación, importación de semillas, etcétera. Ya. Sí, hay full empresas en el Ecuador, hay muchísima gente. ¿Y Cron Secoya cuántas hectáreas tiene ya sembrados? 10 metros cuadrados. 10 metros cuadrados tiene Cron Secoya. Nosotros estamos iniciando el proceso de las licencias. Ya. Estamos ahí con algunas plantitas haciendo investigaciones, generando algunos productos, impulsando a la gente a que vea esto como una nueva alternativa de negocio, de salud, porque esto es un cultivo que nos ha generado mucho miedo, nos han generado mucho miedo alrededor del cultivo, pero alrededor del tema de droga. claro, alrededor del tema de droga. De hecho, nosotros estábamos haciendo una investigación en Azcazubim con un doctor y él, después de investigar tanto el cultivo, me dijo, es impresionante que a ti como ingeniero agrónomo no te hayan dado respecto del cannabis en tu universidad, ni a mí como doctor, que tenemos el principal sistema de funcionamiento que se llama sistema endocannabinoide, no me hayan enseñado, no me hayan dado. Entonces, en mi maestría, él dice que le ha empezado a investigar y a buscar. Ya. Entonces, verás, el tema del rendimiento del combustible más o menos se tiene 780 litros por hectárea. ¿No es cierto? 780 litros por hectárea. Los 207 Y galones. son renovables cada 4 meses. Claro. Buenísimo. Sí, ahora ahí viene un tema súper importante, porque, por ejemplo, en Brasil empezaron a sembrar caña de azúcar y están talando los bosques para hacer más biocombustibles en base de caña de azúcar. Pero en base de caña de azúcar primero se hace pedazos del suelo, porque la caña de azúcar se ha visto, daña completamente el Sí, suelo. totalmente de acuerdo. Sin embargo, el cáñamo no deja de generar también contaminación. Tienes que generar contaminación en arar el suelo, tienes que generar contaminación en el tema de poner fertilizantes. Pero en tal caso es nitrogenados. más amigable. Sí, ahí viene lo que se llama el ciclo del carbono negativo. Entonces, todo este proceso
todo este proceso de generar contaminación ya en el ambiente, generando CO2, es menor que lo que absorbe el cultivo como tal. Estamos hablando que el cultivo absorbe 13 toneladas de CO2 por hectárea. ¿Ya? Entonces es un cultivo súper amigable. bueno, súper amigable. Claro. Y lo que sí, o sea, estamos llamados como ecuatorianos, como investigadores, a seguir investigando. No tenemos que decir, el cáñamo, vamos a sembrar cáñamo y vamos a reemplazar la gasolina. Esto es un tema que tenemos que seguir viendo, la eficiencia del cáñamo. Y muchos más productos que se pueden... Claro, muchos más productos. Hablábamos también de la parte textil, que me preguntaba otros usos, Pato. El tema de la parte textil, el tema de la parte de las carrocerías de las fábricas. ¿Cómo es eso de las carrocerías? O sea, verás, en Europa las principales compañías de carrocería hacen en vez de plástico. Claro, en vez de plástico. Digamos los tableros y eso. Claro, las puertas, todos usan la fibra de vidrio de cáñamo. Ajá. O sea, hay fibra de vidrio de cáñamo. Claro. Hay una empresa que se llama Flexfrom, creo que es italiana. Ella se dedica exclusivamente a hacer fibra de vidrio de cáñamo que se vende en las compañías automáticas o sea, de no móviles. No es plástico. Claro, no es plástico. Pero es un cultivo. Es un cultivo que además en el proceso puede sacar semilla para la alimentación. Claro, y aparte de eso, bueno, todo lo que me decías, lo de que es el tema del carbono. Mientras estás criando la planta, También tienes una captación mucho mayor. Mucho mayor. De hecho, con este amigo hicimos una tesis para identificar las zonas y sacamos todos, dentro de las zonas que nos salieron favorables para el cultivo como tal, estaba debajo el uso actual, cultivos que son para la seguridad alimentaria, como maíz, principalmente arroz, en la parte de la costa donde estaba sobreaumentado. Eliminamos esas cosas. Entonces dejamos áreas específicas para que no afecte a la seguridad alimentaria. Entonces de ese tema más o menos nosotros sacamos el tema de este mapa que te muestro. Pueden identificar aquí que los diferentes tipos de cultivos que hay en el Ecuador y más Ahorita o menos... Podemos poner... pero en tal caso... No, pues era de haber pasado. Bueno, ya. Pero tenemos unas 17,000 hectáreas como que aptas para el cultivo, según nuestros cálculos, según los requerimientos de este cultivo, y la mayor superficie la encontramos en el Guayas, con 11,000 hectáreas más o menos. Sí, mira Pato, que hay un tema, Por eso ahora sí. un tema curioso, por ejemplo, en España ha habido muchos robos de este cultivo. Claro. Entonces se meten y se roban y para vender o para fumarse. Claro. Y terminan fumándose y no sienten nada porque no es psicoactivo. Claro. De la mala. Sí, no es psicoactivo. Yo una vez hice una cosa así, en mi juventud, ¿no? Un amigo, No la anterior semana. Les cuento, ¿no? Un amigo me dice, oye, Pato, chuta, consígueme, ¿no? Digo, presta, dame la plata, yo te consigo. Y entonces voy a un potrero, ¿no? Y que unas vaquitas que estaban por ahí, cojo una caquita de vaca, ¿no? Entonces le empiezo a secar a secarle, bueno, estaba ya seca, ¿no? Le empiezo a hacer así y le empiezo a meter en los tabacos, ¿no? Y le vendo a mi amigo, le vendo esa cosa y el más se fuma esa cosa. No, disculpará de mi pana. No. Caca de vaca sagrada. Y el man dice, oye, media floja estuvo, hermano. Dice, no sentía mucho. El segundo dice, ya estaba mejor. Dice, yo me mataba de risa, ¿no? Porque uno hace tonteras de joven, ¿no? Y el nombre del amigo. Sharabut se llama. Es justamente lo que actúa ahí el efecto placebo. Claro. ¿no? O sea, no. Todo es placebo, ¿no? O sea, a veces no. Hay muchas que sientes cosas, te tomas algo y placebo. Sí, porque es así, ¿no? Bueno, oye, qué interesante todo esto de tu empresa. Realmente
Me gustaría que me expliques qué otras cosas se puede hacer. Me has dicho jabón, me has dicho... Aceite, me decías que hay Aceite. una diferenciación con o sea, que se puede como el aceite de palma, o sea, para cambiar por el aceite de palma. Claro, mira, hay creo una empresa, La Fabril, Ujú. ellos ya están exportando a Perú y a Estados Unidos. ya. Aceite Ajá. de... Ajá, para hacer biocombustibles, entiendo. Hay otra empresa que queda en el Guayas, que ellos hacen etanol a base de maíz Ya. y eso. Pero el tema es el tema es que somos nuevos en el cultivo, tenemos que investigar cuáles ¿Qué es lo son que los necesita para el Ecuador para ser un gran exportador de cáñamo? alimentos de cáñamo. O de los productos. O de todos los productos que tú me acabas de mencionar, de lo que se puede Porque hacer. también ¿no? podríamos ser como productores de cáñamo para vender Claro. Y producto terminado, que siempre hemos hablado Claro, de esto, sí. ¿no? Verás, a propósito, vamos a ver que, por ejemplo, en el tema de cosméticos, también eso es algo increíble que se puede hacer, pintalabios, todo el tema de la parte cosmética para las mujeres. Y lo mejor de todo es que del cáñamo se puede extraer todo. Imagínate un beso con pintalabios de cáñamo, Cris. Claro, dejas sí. mareado ahí. No, Solo que debería ser Tengo maquillaje lubricante para hombres y canábico. para mujeres, como ahora ya todo es incluyente, inclusivo. Mira, me acaba de decir que tiene... para tiene- todos y para Para todas todas y para para todes. todes. Mira, me acaba de decir David que hay lubricante de cáñamo también, ¿no? sí, O sea, lubricante de cáñamo. Es un lubricante íntimo femenino. De hecho, en Estados Unidos es una marca que se me fue el nombre, que es muy vendido. Se Ya. utiliza cigarrillos de CBD. Y entonces, ahora la creatividad del ser humano, del ecuatoriano principalmente, que somos muy emprendedores, Ajá. vamos a tener una gran capacidad. Yo le veo el futuro del cáñamo. Pero es que es muchas tan variado posibilidades. lo que puedes hacer. Es que son millones de cosas. Quizás yo le veo en la parte del cannabis medicinal por el costo elevado, de tener invernaderos, de comprar plantas, del mantenimiento mismo es un poco más difícil el acceso a todos. Yo creo que va a estar limitado a gente que tiene mucho dinero y la capacidad de vender afuera. Sin embargo, nosotros podemos hacer con la semilla cualquier tipo de elementos, de alimentos. Yo hago hasta helados, tengo 18 sabores de helados ¿Con? con CBD ¿Ya? y Y un poquito de THC. hacemos leche condensada, miel de abeja. Ya. Entonces hay Cuando te pones juguetón haces de Claro. THC. Hemos estado también viendo el tema del lubricante con una doctora que es bioquímica. Entonces nosotros juntamos el material, tenemos ahí un equipo de liofilización, tenemos algunos tipos de extracciones y todo pues... Oye, va avanzando. bien caminado esto, ¿ah? Va bien caminado. Sí, hemos trabajado con cáñamo, con una empresa muy reconocida en el Ecuador que se llama Cáñamo Industrial, recorriendo todo el país, hablando con los agricultores. Oye, David, yo tengo asesorándolos. una pregunta. ¿Cuánto tengo que invertir para tener una hectárea de cáñamo? Buena pregunta. ¿Ah? Verás, para cannabis medicinal te va a variar, depende de tu inversión y depende de tu mercado. ¿Ya? Entonces, tú puedes encontrar invernaderos desde los $100 el metro cuadrado hasta los $1,000 el metro cuadrado. Pero, como Depende tú dices, de la plantación cepa de abierta, plantas. plantación abierta. En plantación abierta no tengo un dato específico del cultivo porque también te va a variar de ahora cómo vamos a comprar la semilla. Ya. ¿Cuánto cuesta una semilla normalmente? Verás, la semilla así para CBD está a $1, $2. Si es para CBG te cuesta $2. ¿Cada semilla? Por semilla, y hablamos que te entran unas 60,000 semillas por hectárea. ¡Wow! Pero ya en el tema tengo aquí los datos específicos. O sea, esto que me acabas de regalar aquí, ¿cuánto cuesta cada unita? Esa Ahí tienes como Unos $10. Unos $10, sí, más o sí, menos. bueno, yo tengo un proveedor de semilla
un amigo que se llama... dealer. No, es Tengo legal. un proveedor de otra cosa, pero bueno, digo, Se llama Ecusit, es una empresa muy conocida en el país, ha trabajado bastante en investigación de semillas, él importa, él tiene todos los permisos para importar y vender Ecusit en Tumbaco y él tiene todos los precios. Te puedo pasar los precios. Leno, pásame. de mi amigo. Me gustaría sembrar unas cuantas plantitas de estas, más que todo decorativas, porque también son bonitas, ¿no? Quedan bonitas, ¿no? ¿Sí o no? Sí, son hermosas. Sí. Bueno, de hecho yo tengo mis plantas en un pequeño espacio Y adentro de la casa quedan muy bonitas, de ¿no? 2x2 Ya, y son de CBD para consumo personal. ya. Esto del estrés, del día, esto de estar... Yo tengo un amigo que él trabaja en todo lo que es esto, marketing, estas cosas, él también hace eso, ¿no? O sea, tiene su plantita. No. Mira que yo trabajo con... Pato, mira que yo, Roberto, Cristina, yo trabajo con una doctora fitoterapeuta. Ya. Entonces, cuando yo empecé a mandarle todos los chocolates, el tema del CBD, Ya. puro CBD, Ajá. entonces me decía que tiene un paciente que padecía cáncer y este paciente tiene problemas de que no puede alimentarse y que tiene unos dolores increíbles. Entonces me dijo, consígueme unos chocolates con THC. Entonces, imagínate chocolates con THC. Por ahí nos conseguimos unas plantas con THC y si empezamos a hacer los chocolates, les enviamos y esta doctora le fue bien con el médico. Como médica, ella estudió en Alemania, es fitoterapeuta dedicada a eso y me dijo que el THC, el CBD no le hacía bien y cuando le dio el THC empezó a comer y se le quitaron los dolores. Los dolores. Los dolores, entonces... No, es que esto es medicinal. Esto es ancestral, doctora. Sí, justamente hay que librarnos del prejuicio que existe social, tanto en Ecuador como en el mundo, de verle a la marihuana como una droga. Realmente la marihuana fue solamente la víctima del mercado, porque en la época justamente de George Washington, que la constitución era de cannabis, George Washington mismo tenía cultivos de cannabis, pero a la vez empezaba a surgir con mucha fuerza la industria del tabaco. Es cuando en ese momento la industria del tabaco mete sus influencias y hace que exista el prohibicionismo hacia la competencia, Claro. que ya estaba muy bien establecida. Yeah. O sea, la Constitución de Estados Unidos no la iban a hacer en cannabis porque era lo más impopular. La hicieron porque era lo que estaba más En de ese tiempo, moda claro. en esa época, era lo mejor de lo mejor. Inclusive se sabe que George Washington tenía cultivos de cannabis, pero esta rencilla de mercado, de marketing, de poder entre la industria del tabaco naciente y el cannabis, simplemente decidieron eliminarle de la competencia con el prohibicionismo. Y el prohibicionismo le ha hecho demasiado daño a la humanidad. Nosotros nos damos por sentado el tema de las prohibiciones, pero debemos también ubicarnos en un mundo donde antes no existía la prohibición hacia el consumo de drogas y psicotrópicos en general. Claro. Y la humanidad tenía muchos menos problemas. Los psicotrópicos y las sustancias psicoactivas eran más vistas como tema de ritual. En cambio ahora la persona que está metida en esas cosas simplemente es un paria, está buscado por la justicia, la mamá le bota de la casa. Entonces estamos ante un escenario terrible. Creo que después de tantos años de prohibicionismo, la humanidad podría replantearse el acabar simplemente con la prohibición. A veces dicen la solución es legalizar, Así pero dicen. ¿Tú qué opinas de eso? hay que repensar que tal vez la solución no es legalizar, sino eliminar la prohibición. O sea, simplemente tiene que dejarle ya como algo natural, ya dejar ese El prejuicio. que quiere, quiere y punto. Exacto. Es como la vacuna, el que legal. quiere se vacuna, el que no quiere no se vacuna y punto. Y Exacto. es como en Bolivia, y hay el chactado de coca, creo que se le llaman así, que es el masticar la hoja de coca, es parte de la cultura, ¿sí? Eso no está prohibido, lo que está prohibido es la cocaína, que es el químico que se saca sobre esto, Claro. ¿sí? Y que muchas veces es mezclado con mucha basuras, Claro. más químicos, y es...
Hay quienes menos les interesa que se legalice o que se formalice la situación del cannabis o de la coca, es simplemente a los narcotraficantes, porque el momento que eso se regulariza, ellos tienen que pagar impuestos. Claro. Y ya hemos visto el efecto en California, que de un día al otro se agotaron el momento que legalizaron en las tiendas, en 3 días se agotó todo el cannabis, y el alcalde de ahí, el Schwarzenegger, que fue el que hizo la iniciativa, estaba forrado en plata de lo que tenían déficit en contribuciones, con el impuesto que le clavaron a la venta de cannabis, que fue una venta loca de 3 días, ya se estabilizaron. Claro, y Ya. ahora imagínense cuánto Le hicieron Black Friday. si haríamos acá en Quito. Ya hubiésemos acabado el metro hace tiempo ya. Ya tendríamos de la vía, como en Guayaquil, el aéreo. Claro, ya tuviéramos ya. Las rieles serían de tuviera- cáñamo, hermano. Si legalizarían aquí en Quito eso, ya tendríamos un parque de atracciones como Disneyland, ¿no? Wow, Dios mío. Justamente la recaudación es increíble, o sea, el momento que deciden tomarle como un rubro más al cannabis, cambia la economía, Oiga, doctora, cambia totalmente. Eres un genio, doctor. El Paraguay, el Uruguay, en la época que ganó la primera presidencia Mujica, ¿Ya? legalizó el consumo, cannabis, el y lo cannabis. hizo de la mejor forma, ¿Ya? porque quien tomó el poder de la producción y distribución es el Estado. ¡Wow! Entonces ahí se hicieron el negocio redondo. ¡Qué bestia! Dios Porque mío. ellos, o sea, tú quieres cultivar, bueno, tú vas a ser proveedor del Estado, Diego. Ya. Gracias. Entonces le garantizaban a Diego La compra. la compra. El Estado también tenía una Y buena con eso producción. garantizaban que no sea desarrollado como droga, sino Claro, más bien... el cannabis en Uruguay, en Montevideo, en Punta del Este se vende en las farmacias. De hecho, Qué bueno. sí, perdóname. Casi digo que es rico, digo que bueno nomás. Eso sería el éxito de tomar ese mismo sistema. Puerto Rico, Estados Unidos, Uruguay. Tú tienes un médico, tú vas a donde tu médico te receta y vas a la farmacia especializada en cannabis, o donde un agricultor, un grower, que produzca una cepa específica para lo que tú requieras. Entonces, tú... Glaucomas y demás. Claro, por ejemplo, para el glaucoma, que es algo espectacular, para la epilepsia refractaria y algunos síntomas. Entonces tú vas donde el médico, te da la receta, te dirige donde cierto cultivador que tiene determinada cepa para tu tipo de epilepsia o para tu tipo de cáncer. Y luego pues ya se cierra el ciclo y te evitas ese tema de que si quieres fumar, como dice el Pato, voy a conseguirle a mi amigo, me voy a sectores, Claro. a sectores, Era dealer yo. Pero de caca de vaca, mijo. De caca de vaca. entonces te vas a sectores peligrosos, te expones, robas generalmente para drogarte, para pegarte un porrito que decimos, Te lo hice, te vas robando la plata y te vas. Si legalizamos, tenemos unas 20 plantas que se permita el autoconsumo, cada uno tiene su plantita y no tiene necesidad. Uno tiene que autodeterminarse si consume o no. Claro. eso es Claro, verdad. inclusive Y de la manera que lo hace. Inclusive actualmente ya está en debate y ya está en algunos países legalizado el consumo recreativo. En algunos estados de Estados Unidos ya es legal el consumo recreativo. Por ejemplo, en el estado de Washington, tú vas a una tienda de cannabis donde existen más de 2,000 variedades, entras, solo te piden el pasaporte, le hacen una foto en ese momento sin ninguna receta médica, pasas y adquieres tu THC activo Ya. o tu CBD si no quieres volar. Tanto, sí. Simplemente Relajarte. y eso activa varias industrias, activa la industria del turismo, que es una locura, el turismo de cannabis. ¿ya? Imagínense en Montañita poner ese negocio. Ya está. No, pero legal. Bueno, eso es otra cosa. Legal. Claro, el rato que le legalizas, los que salen perdiendo son nuestros compañeros, los chapitas, los inversionistas de Don NASA, pues ¿de dónde van a sacar la plata de las coimas para ir a meter? Cierto es, ¿no? Cierto es. Sí. No te- Oiga, sí, bastante interesante este tema. Me gustaría ver si formamos un panel con varias personas y hablar de esto. Sí, hay que hacer uno. De hecho, te lo iba a proponer. ¿Ya? Tengo ahí algunos amigos que podrían venir.
y hablar específicamente sobre el tema del tabú del cannabis Eso. y cómo se ha venido desarrollando en el Ecuador. Podría ser un tema importante y obviamente el tema que a la gente también le llama la atención de cómo está la parte legal en el Ecuador. Y que venga la doctora para para que venga a enseñarnos. Sí, justamente No como se prepara, sino como las leyes, digo, no. Claro, justamente en la anterior ocasión les hablé del artículo 220 del Código Integral Penal, les leí la tabla de consumo donde tienen inclusive no solo la marihuana, sino otras sustancias que ya son sustancias controladas, pero que lo que busca es simplemente la tabla, es no llenar las cárceles de consumidores. Claro, está lleno de que consumidores. allá lo que van a hacer es de la desesperación, depresión y malas compañías, es consumir más. Claro, hasta O sea, a fumarse el té. Ahí simplemente si entraron fumando marihuana van a salir Con consumiendo otras cosas. cocaína y heroína. Claro. O sea, y no es porque la marihuana Base. les lleve a otras Base. drogas. La base, sino porque que normalmente es lo simplemente más barato. es el medio. Nosotros tenemos que dejar de satanizar el tema de la marihuana, porque realmente en nuestra cosmovisión en el Ecuador se ha usado la planta de marihuana desde hace años. Yo recuerdo bien, o sea, los abuelos lo mezclaban con alcohol para trago. ponerse en las artritis, ¿no es Claro, cierto? la En los artritis, dolores, en los dolores musculares. de las artritis. Dice, que es justamente- viernes, alcohol y marihuana a frotarse las rodillas. Decía. Doctora, una consulta. Uno puede andar cargando, pongamos, usted dijo la tabla, ¿no es cierto? 10 gramos en lo que es marihuana, creo que me dijo esa cantidad. Pero una cosa es que puedo andar cargando, no que puedo andar fumando por la calle. Claro, justamente eso es la falta de regulación y justo es lo que se supone que en el ordenamiento jurídico se iba a establecer. De pronto en el código, en el COTAD, en algún lado tienen que poner. El problema es que lanzan las leyes, las sin normas. decir las cosas como tienen que ser. Y después como es el simplemente el Código Penal dice sí, el Estado instrumentará y no hacen nada. Entonces, Porque antes de la pandemia yo pasaba por la Foch, ¿no es cierto? Caminando, porque es muy bonito, por los parques, las calles, todo eso, hay cafeterías por todo lado, ¿no? Y uno pasaba, pero yo iba atrás de unos muchachos y esos andaban fumando marihuana al aire libre, o sea, caminando y fumando, ¿no? Entonces yo que iba atrás, yo iba más drogado que ellos, ¿no? Pero, ¿eso es permitido? sí, justamente en el Ecuador no es que sea en sí permitido el fumar marihuana en la calle, simplemente no está normado y justamente la tabla dice que hay cantidades máximas admisibles. Y les voy a leer, esta tabla está en el segundo suplemento del registro oficial número 19 del 20 de junio del 2013. Esto dice, marihuana, cantidad aceptada, límite de admisibles para tenencia. Tenencia, no para fumársela no hace consumo. rato. Ya, pero No. esto le combinamos con el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal que dice la tenencia o posesión de sustancias psicotrópicas para uso o consumo personal en cantidades establecidas en la normativa no será punible. Aquí estamos hablando no será punible. Ya. Ya, en el Código Penal ya estamos hablando de consumo, la tenencia y posesión para el consumo, es decir, ya lo prendió, es legal haberlo prendido. Pero en Aquí mi casa, claro, no. en mi azotea, Ahí en estamos, mi espacio. Ahí estamos especulando y simplemente estamos haciendo Yo no puedo fumarme, explicación o sea, excesiva. yo, doctora, me voy a la Plaza Foch, estoy afuera en el aire libre, ¿no es cierto? Puede me fumarse. me pedí un café, yo me fumo un cigarrillo, ¿no? Pero no creo que me pueda fumar un pito de De eso de acuerdo a marihuana. la Es ley, legal, de es acuerdo legal a la ley. hacerlo. Es moralmente juzgado, pero no es ilegal. Como usted ve, el artículo no dice, Patricio, solamente dentro de su casa es legal. Aquí está hablando del consumo, no le está limitando Al espacio. porque debió haber puesto el legislador aquí, ¿no es cierto?, al hacer la norma, el consumo de marihuana es legal en espacios reservados, en espacios privados. Claro, yo ¿ya? pienso que tendría que ser así, ¿no Claro. es cierto? ¿Tú qué opinas, David? Pero en realidad, al no poner quiere. poner la ley, al no poner, nos da la libertad de hacerlo en cualquier lugar. Ya, David, ¿qué opinas?
Pues yo creería que tenemos que limitarnos a la ley, lo que la ley dice. ¡Ah, préndete uno! Oiga, En De este hecho- espacio limitado. De hecho, Pato, yo no fumo. ¿Ya? Yo no soy tolerante al THC. ¿Ya? Yo alguna vez probé y me dio un ataque de esquizofrenia. ¿Ves? Entonces, no todas las personas tienen su organismo receptivo. Nuestro sistema endocannabinoide tiene un receptor Ujú. y Ponte el micrófono, David, no te escucho. cuando te Eso. fumas y cuando te administras, sea en cualquier De tipo cualquiera de sus formas. de sus formas, se conecta. Ya. Ya. Es por eso que se conecta, porque nuestro sistema endocannabinoide lo tenemos acá. Es parte de lo que tiene el cannabis. Ahora, otra de las cosas que también es una maravilla es el tema de los terpenos. ¿Qué es eso? Los terpenos son unos compuestos orgánicos, compuestos que tiene el cannabis como tal, y se lo puede extraer independientemente. Los terpenos son los encargados de dar como que el sabor. Perdón, los terpenos son como que característicos de cada fruta, ¿ya? Ya. Por ejemplo, la mandarina, la lavanda, la lavanda tiene un terpeno que se llama linalol, ¿ya? Ujú. Este terpeno es súper bueno para el cuerpo. Te Y tranquiliza. la mandarina tiene otro compuesto, así, diferentes terpenos en diferentes frutas y Plantas, especies vegetales o plantas. Pero el cannabis tiene la característica de tener todos esos terpenos. Oh. Ahora, nosotros estábamos haciendo unos ensayos así, con un tema de un liofilizador, extrayendo independientemente para, de alguna manera similar, hacer un proceso que es mucho más costoso, extraer en polvo el extracto puro a través de un proceso que se llama liofilización de cada uno de estas, por ejemplo, la mandarina, y repotenciar el tema del cannabis, porque el cannabis tiene su propio terpeno específico, Sabor. depende de dónde lo cultives, ¿ya? Y Qué depende de la Claro, variedad. según con qué plantas también estén, ¿no es cierto? Claro, y depende de la variedad. Ay, qué lindo. Entonces, hay una empresa en España que se llama Cali Terpenos, que Ya. te vende específicamente terpenos, en frasquitos líquidos, te vende terpenos. Entonces, ese es otro negocio. Sirve el terpeno? El ter- O sea, si es que El frasquito. me venden un frasquito ¿Para qué lo de- utilizo? Tú lo puedes ¿O cómo utilizar, lo utilizo? depende de lo que te recomienden, ¿ya? Por ejemplo, el tema del terpeno que tiene, que se me olvidó el nombre, de los cítricos, es específico, por ejemplo, para aumentar tu estado de ánimo. Ah, ¿Ya? ¿y solamente lo huelo o- Claro. o me lo consumo? No, te lo consumes, incluso te En lo gotas. puedes, ajá, En Como en agua, un café. ajá, mezclarlo con el café. Ya. Ajá. qué De hecho, bacán. nosotros hicimos ya este experimento, lo hicimos con el café, Ya. lo hicimos con la guayusa, poniendo cannabis, poniendo el tema de la Utilizándolo, lavanda, ya, de utilizando la los lavanda en terpenos polvo, de ella. Claro. Entonces, el tema del liofilizado es que se absorbe específicamente tanto en agua como en grasas. Entonces, ese es otro negocio increíble que se podría aprovechar ya inmediatamente. Bien. Oigan, chicos, este tema tenemos que hacer otro programita. Sí. Sería lindo poderlo invitar si nos ayudas, David. Por supuesto, ¿no? Pato, a las órdenes. Robert, Hay a que- ver si hay que volver a coordinamos, hacerlo. ¿no? Y generamos, aunque sea, si quieres lo hacemos en otro horario, lo que sea, para estar varias personas y conversar de este tema que es importantísimo. Con la ley en mano, señores, para que la gente sepa qué está legal y qué es no legal. Con la ley en mano y unos brownies, pero. Sí, Yo justamente. me pegué el otro día una galleta de eso mismo, me quedé volando 2 días. Justamente este es el tema central de la soberanía alimentaria que debemos ejercer, ¿no? Nosotros debemos mejorar la calidad de vida de las personas y no necesariamente se mejora con más dinero, porque realmente capaz con el mismo dinero se compran cualquier comida chatarra. Aquí estamos hablando de mejorar la alimentación del ganado con semillas de cannabis, mejorar la calidad producción. de vida, Y mejorar hay todo. algo que hay que tocar y que es súper sensible.
Porque esto es un potenciador alimenticio espectacular, pero estoy completamente seguro que hay muchas madres que dirán, esto no le doy a mi hijo, pero ni a papá. Verás, yo empecé a consumir justamente CBD por el tema de los nervios, la ansiedad y eso, pero a la par también tenía los triglicéridos y el colesterol acá arriba. Y Te sube el colesterol. claro, ¿Te ayudó a bajar eso? entonces es increíble, me ayudó a bajar de una manera increíble. Ya te- Imagínense que esto me puede ayudar a bajar la barriga. Uy, esto se Tú me dijiste, este rato me cuentas. Eso es gimnasio. Eso es Chicos, gimnasio. se nos terminó el programa. Gracias, mi querida doctora, mi Cris. Gracias por estar aquí. Gracias, ¿Sabes que te igualmente. extraño mucho cuando no vienes? ¿Ah? Igual, yo también te extraño cuando no me traen. No, tú siempre estás bienvenida acá. ¿no? Gracias. Y me encanta hablar contigo porque tienes tanto conocimiento, doctora, ¿no? Y lo más lindo es que aquí está. Con ley en mano. Con ley en mano. Aquí dice Aquí así, dice. ¿no? Y a veces yo puedo interpretarlo mal y tú dices, no es así, es así, ¿no? Entonces es algo tan lindo. Doctora, muchísimas gracias por haberla acompañado este Gracias, día. igualmente. Gracias, David, por estar aquí con nosotros. Gracias, Pato. Queda Gracias, pendiente Roberto, el por otro la invitación. programa. Por supuesto. Ahí veamos cómo lo hacemos. David, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Roberto, muchísimas gracias. Pues, primero que nada, antes de despedirnos, quiero desearle unas felicitaciones a Neisy y a Tamara por ese levantamiento de pesas. Gracias, gracias, gracias. Qué alegría, ¿no? Porque nos regalaron una de oro, una de plata. Estos juegos nos fueron espectaculares, estos olímpicos, creo que es de los mejores que hemos tenido. Sí, es el mejor, creo. O sea, después de haber hecho lo de marcha y 25 Con años y Jefferson pasar, Pérez. claro, y de pasar 25 años sin una de oro, sin una medalla. Y en una misma categoría sacar 2 medallas, espectacular. Muchísimas gracias, chicas, se merecen todo el cariño del país, De todo el Ecuador. de todo el Ecuador. Así es, qué lindo. Un abrazo Un orgullo Y- de mujer. y hasta el siguiente lunes. Así es. Nos vemos, chicos. Hasta el Pórtense siguiente bien. lunes, gracias. Cuídense Nos mucho. vemos. Gracias. Chao, chao.